Muy bien, chicos, teniendo en cuenta lo anterior y haciendo la revisión del decreto de ahorro y uso eficiente de energía, con las variables que este tiene, con todo el ejercicio tarifario, o más bien con las condiciones de en altitud sobre metro sobre nivel del mar que este tiene, pues quiero también que hagamos el ejercicio a partir del. Ya vimos el de energía, quiero que hagamos el ejercicio con el decreto 549 de 2015, que es el decreto que nos regula también el uso del agua. Entonces, para esto, voy a dejar en la página, digamos que la norma, pero sobre esa norma, sobre el decreto 549, quiero que hagan un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Quiero que revisen el objeto, el ámbito de aplicación, ¿sí? Ese ámbito de aplicación nos va a decir sobre los porcentajes mínimos y las medidas de ahorro en agua y energía y la guía para adopción de estos, digamos que estos elementos. Quiero que porfa revisen las medidas de cumplimiento en porcentaje de ahorro y energía, de agua y energía, y esto va de la mano según los habitantes, según el número de habitantes que hay, que son los elementos A y B. Quiero que me digan cuál es el ámbito de aplicación y la gradualidad que tiene este decreto en su momento de aplicación. Eso lo encuentran en la tabla 1 y 2. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de ahorro? La zonificación climática, como la zonificación climática según el IDEA. Entonces quiero que este ejercicio lo tengan en cuenta para mucho para sus lugares de habitación, es decir, puede ser Medellín, Armenia o algún municipio aledaño en el municipio donde ustedes se encuentren. Me cuenten según la zonificación climática cuáles serían los consumos para su municipio. Quiero que también revisen el tipo de certificación de la aplicación, son las medidas activas y pasivas. ¿Y qué nos dice sobre el régimen de transición? Es decir, las disposiciones finales. ¿Cómo se va a empezar a aplicar este decreto? Teniendo en cuenta esto, pues quiero que hagan una revisión. Estos son los elementos que yo quiero que ustedes revisen dentro de este decreto. El decreto lo voy a dejar en la página también, en el modus, y para que ustedes lo tengan y lo revisen. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto les va a dar un elemento muy particular para que ustedes aprendan a manejar. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero que ustedes tengan la posibilidad de ver cómo se trabaja un recibo de servicios públicos, digamos que a nivel general. Por eso no voy a tomar en cuenta un elemento específico, pero sí voy a dar unos datos muy particulares con respecto a esto. Entonces, inicialmente, la tarifa es el precio, el porcentaje en valor que da la empresa a cambio de la prestación del servicio público, en este caso de agua. ¿Sí? El recibo de servicios públicos normalmente se divide en 4 ítems. Uno que es el denominado cargo fijo, otro que es el cargo de consumo que sea en metros cúbicos, el otro es el subsidio que normalmente trae estos recibos que nosotros pagamos inclusive en ocasiones sin darnos cuenta, y unas contribuciones que ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, en el cargo fijo es el cargo que se calcula con base en la administración de las empresas prestadoras dividido entre el número de suscriptores. Esto lo que nos permite es empezar a mirar cuánto es la base. Entonces, en muchas ocasiones nosotros decimos, hey, me fui de vacaciones y la casa estuvo vacía durante un mes, ¿y por qué me están cobrando igual si no consumimos agua? Bueno, pues ese consumo es el consumo mínimo, que todo el mundo le dice, hey, nos están dando el consumo mínimo, y no es el consumo mínimo, sino el cargo fijo que tiene por el servicio, por la administración y mantenimiento del servicio.
El segundo es el cargo de consumo, que se da en metros cúbicos, y ese está dividido en tres ítems, que son la operación, que son las plantas de tratamiento de agua, los tanques de EPM en Medellín, los tanques de la EPA acá en Armenia, donde se hace todo el proceso de potabilización del agua. Recuerden que el agua tiene un punto de captación, normalmente se hacen en las partes altas de las ciudades donde están los afluentes o los ríos. En el caso de Armenia, el Quindío, para el río Quindío, se dan Cocora, los puntos de captación vienen desde Cocora, pasan por tubería hasta Boquía y ahí se hace toda la operación. Ese segundo ítem en el consumo es las inversiones en tubería, en todas las redes de activación de acueducto y en este caso de alcantarillado también, que se necesitan para prestar el servicio. Es decir, no me van a salir alguno, como me salió algún día algún estudiante que yo le decía que de dónde venía el agua, entonces ellos decían que apenas abrían la llave el agua salía de la llave. Pues tampoco. Necesitamos más creatividad para las respuestas. Pero todas estas inversiones para que puedan salir del agua en sus casas, obviamente se da desde ese consumo, desde ese cargo de consumo. Y hay otro elemento que se llama una sobretasa ambiental. Y esa sobretasa ambiental es para el mantenimiento de esas fuentes hídricas. Recuerden que mucha del agua que viene en Colombia, ayer afortunadamente se dio un fallo donde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le quita el permiso de concesión que tenía una multinacional para explotar el páramo de Santurbán, páramo que surte, es una estrella hídrica, surte agua más de 200 municipios en la zona donde está ubicada, que son los Santanderes. En la clase pasada vimos, en el módulo pasado vimos y hablábamos de las biosferas urbanas, y dentro de esas biosferas urbanas teníamos elementos muy particulares como la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Cauca, donde se encuentra la estrella hídrica, donde nacen los 5 ríos más grandes y más importantes. Esas sobretasas ambientales son para eso, para compra de predios, para sostenibilidad, para reforestación, para cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de subsidios, resulta que hablamos de varios elementos que tienen nuestros residuos de servicios públicos. Recuerden que nosotros estamos estratificados desde el 1 hasta el 6. Entonces, en el recibo hay unos subsidios a las clases menos favorecidas, en este caso los estratos 1, 2 y 3, con unos porcentajes altos, donde esos subsidios ayudan a el pago de estas familias menos beneficiadas. Entonces el estrato 1 tiene un subsidio del 70%, el 2 del 40%, el 3 del 15%. Y eso, digamos que va de la mano también con las contribuciones de los estratos 5, 6, comercial o industrial, que tienen que ayudar a subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. El estrato 5 tiene un 50%, el estrato 6 con un 60%, el comercial 50% y el industrial un 30%. Sí, esos son contribuciones directas a ayudar a subsidiar esos estratos menos favorecidos. En ese sentido, también el recibo de servicio público tiene otra subdivisión en la parte de abajo, que es un ítem que se llama servicio de aseo, donde también presenta un cargo fijo, y ese cargo fijo ayuda a todo el proceso de comercialización del proceso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la comercialización de las empresas públicas, en este caso Medellín EPM, en Armenia la EPA. Tiene un cargo fijo que también es ligado al servicio de barrido de calles. Desde ahí, desde recibo, nosotros estamos ayudando a subsidiar también que tengamos los llamados escobitas en nuestras regiones, pero recuerden que pues, ellos nos ayudan a sostener la ciudad de esos seres humanos que tienen esos malos hábitos de arrojar las basuras al suelo o de los árboles que desprenden sus hojas secas.
También en el cargo fijo de aseo se divide en limpieza urbana, donde se hace todo lo que es poda y tala, podas de formación, podas de realce, de los árboles que nos ayudan a hacer el contrapeso del albedo de la temperatura de la ciudad, ¿sí? Son los que nos refrescan la ciudad. Y tiene un cargo variable, y ese cargo variable es porque se dé la posibilidad de aprovechamiento. Entonces, inicialmente es por recolección y transporte. Recuerden que entre más lejos esté el sitio de disposición final, más nos va a incrementar el cargo variable. Entonces, tenemos recolección y transporte y el sitio de disposición final donde se hace. Recuerden que los sitios de disposición final, chicos, tienen unas especificaciones técnicas muy elevadas. Estos sitios no es hacer un hueco y llenarlo de basura y volverlo a tapar. Estos sitios requieren un tratamiento especial. Estos sitios necesitan, por ejemplo, lo que nosotros denominamos una espina de pescado que ayuda a recoger los lixiviados. Los lixiviados es esa agüita amarilla o café con un olor maluco que queda cuando uno levanta una bolsa de basura. Cuando tú levantas una bolsa de basura, cuando tú no haces separación en la fuente, levantas una bolsa de basura, lo que ocurre es que todo ese agua del proceso de oxidación o del proceso que genera todos los residuos orgánicos, pues comienza a gotear, de descomposición de los residuos orgánicos, y ese lixiviado tiene que caer en una especie de espina de pescado, que es una tubería en forma de espinas que recoge el agua y la lleva a un conducto central. Ese conducto central lo lleva a un sitio que se llama la laguna de oxidación, donde se hace un tratamiento con sulfuro de aluminio. Después pasa de un estanque a otro. En ese otro estanque se le aplican bacterias anaeróbicas que hacen proceso de degradación de residuos de materia orgánica, y de ahí pasa a un tratamiento ya preliminar donde se le agregan unos elementos químicos y se precipitan digamos que unos elementos, se generan unos, ¿cómo denominarlo? Como una especie de barro, y ese barro se seca y ya de ahí, con una carga orgánica mucho más baja, con una carga orgánica muy, muy baja en elementos contaminantes, pasa a un cuerpo de agua que comienza a generar su tratamiento de oxigenación de nuevo. Ese es, digamos, que el tratamiento de los residuos en el punto de disposición final, en el manejo de lixiviados. Así a grandes rasgos es lo que se realiza. Y resulta que este cargo variable tiene una particularidad, y es que los que vivimos en conjuntos residenciales podemos hacer separación en la fuente. Al realizar esa separación en la fuente dentro del conjunto residencial, se genera en ese cargo variable un cargo variable por aprovechamiento que nos permite rebajar el servicio de acueducto en el costo del servicio de acueducto. Ellos cuantifican, se saca un porcentaje por kilogramos recuperado, y esos kilogramos, pues lo que hacen es que se recicla y se venden, lo que evita que llegue mayor cantidad de residuos de disposición, al sitio de disposición final. Les voy a explicar un poco. Exactamente eso ocurrió con Petro en Bogotá. ¿Qué ocurrió? Nosotros pagamos para que el carro recolector nos recolecte la basura afuera de nuestra casa. El carro recolector hace un recorrido, sale al sitio de disposición final que está a unos X número de kilómetros a la periferia de la ciudad, llega a una báscula, ahí se pesa, y el carro recolector levanta su volco y llegan al sitio de disposición. Allí llega
el bulldozer comienza a manejar la basura, después la compacta, la pisan, después le echan un sinnúmero de elementos químicos para evitar olores, tiene una tubería de escape de gas, porque eso también puede ser un foco, una bomba de tiempo donde no le extraigamos ese gas. Ese ya en Medellín lo vivieron en Villatina, que explotó un sitio de disposición final por acumulación de gases hace muchos años. Y digamos que eso es a grandes rasgos. ¿Qué ocurrió en Bogotá? Antes de que llegara el camión de residuos al sitio de disposición final, lo que hacía era que pasaba por otra casa. En esa casa, ¿qué hacían? Los recuperadores sacaban todo el material recuperable de los carros, y cuando llegaba el carro al sitio de disposición final, pues llegaba con 6 o 5 o con 7 o 4 toneladas de residuos menos. Ese 6, 7, 4 o 5 toneladas era menos peso, lo que generaba que le pagaran menos a la gente que tenía el sitio de disposición final. Es decir, estaban perdiendo dinero. ¿Qué ocurre allí? Estas empresas comenzaron a hacer el juego sucio a esta alcaldía porque no estaban de acuerdo que le sacaran la basura. Ambientalmente era muchísimo mejor hacer la recuperación de todo el material que se podía reciclar. Por ley debería existir una ruta de recolección selectiva. En algunos sitios se da, en otros no. ¿Qué es la ruta de recolección selectiva? Que tengan la posibilidad de nosotros hacer separación en la fuente, es decir, en nuestras casas poder separar los elementos reciclables, tenerlos limpios, secos de la basura, y la empresa debería pasar a recoger estos residuos. Lamentablemente eso no ocurre, chicos, no en todos los sitios. Recuerden que hay ciudades, hay países a nivel mundial que importan basura. Ejemplo, Noruega. Noruega lo que hace es importar basura, la transforma y produce energía a partir de ella, que es con la que ellos se alimentan en la época de invierno en este país. Y hay muchísimos, hay muchos ejemplos. Ustedes me entregaron en la plataforma algunos ejemplos de ciudades sostenibles que hacen manejo de ahorro y suficiente de los residuos. Medellín tiene un ejemplo, ya están entregando botellas PET a cambio de pasajes en el metro. Eso es una buena alternativa, es buenísima. Recuperación de estas envases PET y se evita contaminación, pero y se incentiva para que la gente pueda hacer la recuperación de eso versus evitar pagar un pasaje. Eso es fabuloso, es una muy buena alternativa que tiene Medellín. Ese es el cargo por aprovechamiento del que les hablaba, donde los operarios lo que hacen es la separación de los elementos que vienen en la basura para hacer reciclaje y para poderlo volver a reutilizar. Este también tiene un subsidio exactamente igual para los estratos 1, 2 y 3 y con las contribuciones que generan el estrato 5, 6, comercial e industrial. Ustedes notan, chicos, el estrato 4 no tiene ni subsidio ni contribución. Pagan neto por la descarga o por la recolección. En ese sentido, quiero que hagamos este segundo ejercicio. Ya llevamos uno, que es el de la norma. Este segundo ejercicio es teniendo la factura de agua a la mano para que lo puedan desarrollar. ¿Qué queremos hacer? Según EPM, estos son los porcentajes de agua que utiliza la gente normalmente en su casa. El 30% del agua que llega a la casa lo utilizamos para la ducha o lavado de manos. El 7% del agua que llega a nuestra casa la utilizamos en los pisos para el lavado de los pisos, en el jardín, etc. El 21% en el lavado de ropa, el 20% en una descarga sanitaria y el 22% en lavado de platos y en el consumo propio cuando hacemos nuestros alimentos. Teniendo en cuenta
los datos en el consumo de agua en metros cúbicos mensual, vamos a hacer un comparativo entre el valor de lo que costaría comprar esa misma cantidad de agua en metros cúbicos, como aparece acá, si tuviéramos la necesidad de empezar a comprar agua embotellada, partiendo del supuesto de que cada botella de agua de 600 mililitros cuesta 1.600 pesos. Adicional a esto, quiero que por favor respondan lo siguiente. ¿Cuánto debería gastar en agua si se gastara de esa manera, teniendo en cuenta que se va a pagar a 1.600 pesos, 600 mililitros? Ojo, 1.600 pesos por 600 mililitros. Nuestro recibo de agua viene en metros cúbicos. 2. Hagamos un comparativo frente a cómo sería el costo del agua versus si la pagáramos a lo que cuesta un galón de gasolina. 3. Quiero que discriminen cuánta cantidad del agua de la que gastamos en nuestra casa no requiere ser potable, ¿sí? Teniendo en cuenta esa torta inicial que vimos arriba sobre el consumo de agua, los porcentajes que nos da PM en el 2014. Entonces, ¿cuántos de esos porcentajes anteriores no requieren ser potables? Quiero que me ayuden a concluir las conclusiones personales de este ejercicio. Esos son los 4 elementos que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para realizar en este segundo ejercicio.